Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 1 al 8. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Las palabras del Señor resucitado debieron resonar extrañas a sus discípulos. En Mateo 28, 18 al 20. A nosotros nos parece como de lo más normal. A nosotros no nos asombra. Tantas veces la hemos escuchado, tantas veces la hemos leído, que nos parece algo completamente natural escucharlo. Pero a los discípulos no. Dice el Señor ahí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la palabra que dijo el Señor y que nosotros conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión. ¿Por qué extrañas? Porque hay un claro mandato ahí a todas las naciones. Y ellos, los judíos, que se preciaban de ser el pueblo elegido de Dios y que mantenían una supuesta santidad, apartándose del resto de las naciones, bueno, ahora tenían un problema. Porque para ellos, juntarse con los gentiles era sinónimo de contaminarse. Pero es el mismo Señor que le dice: mire, deben ir a toda criatura, a todas las naciones. Y siempre los seres humanos consideramos a algunas naciones o algunos individuos mejores que otros. Todos nosotros lo hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días. La xenofobia, el racismo, esas son expresiones del mismo pecado, que es el prejuicio, la acepción de personas. Dios no la hace. Dios murió de la misma manera por un mapuche que por un español o que por un inglés. Él no hace acepción de personas. Nosotros sí. Por eso que es un problema para los apóstoles. Ellos son judíos. Recuerden al Señor cuando en el último año de su ministerio Él va al norte, va a las ciudades de Decápolis. Son 10 ciudades griegas. Allá no iban los rabinos que se preciaban de serios. No iban a ese lugar porque ahí casi no había judíos. La cultura griega había imbuido de tal manera ese lugar. Además estaba habitado por gente que era más griega que otra cosa. ¿Y qué significaba eso? Que ellos eran paganos, tenían otros dioses. Uno de sus dioses era el cerdo o la cerda. ¿Por qué? Porque le rendían un culto, era el culto a la fertilidad. Y para el judío, ¿qué era el cerdo? Un animal inmundo. Entonces un rabino no iba para allá. Pero el Señor llevó allá a sus discípulos. Y allá en Panea, que es un lugar de Decápolis, en Panea es donde Él comienza a preguntarle a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y ellos empezaron a responder, como los discípulos, igual que nosotros, hermanos, muchas veces respondemos y no sabemos qué hay detrás de la pregunta. Y ellos decían: bueno, algunos de los profetas, Juan el Bautista que resucitó, Elías. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado. Ahí, en ese lugar, inmundo para algunos judíos, lleno de gentiles, ignorantes de la ley de Dios, ahí en ese lugar Pedro declaró la mesianidad del Cristo, la deidad del Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí
en este pasaje vemos a Pedro enfrentando esta disyuntiva de que, bueno, ¿cómo? Me mantengo santo, me mantengo puro, no tengo que contaminarme con esta gente. Pero aquí el Señor nos está enviando a que vaya esa gente. ¿Cómo es la cosa? ¿Se fija? Ese es el problema. Ahora dígame usted si nosotros no tenemos el mismo problema. ¿O no ha hecho usted igual como hice yo en alguna oportunidad? Desprecié una invitación a compartir con alguien porque ese alguien no era cristiano. Yo lo hice en una oportunidad. Creo que más de una oportunidad. ¿Cómo voy a contaminar con gente impía? ¿Comiendo con ellos en su mesa? Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora Pedro, tal vez él ni siquiera se había percatado de que ya el Señor lo estaba preparando para dar este paso. En Mateo 16, 19, que es el pasaje del cual hablamos, que ocurre ahí en Panea, cuando el Señor dice, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice a Pedro, entre otras cosas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dice el Señor a Pedro. No le dice las llaves de la iglesia, le dice las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es o qué son las llaves del reino de los cielos? Voy a responder con el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg responde a esto. Dice que la llave del reino de los cielos es la predicación del santo evangelio y la disciplina eclesiástica, con las cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. ¿De qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del evangelio? Responde el catecismo: cuando, según el mandamiento de Cristo, públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular que todos los pecados les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo, toda vez que abracen con verdadera fe la promesa del evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveren en su maldad. Según testimonio del evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Aquí está el tema de las llaves, A quien se le abre es la predicación del evangelio. Escucha el evangelio, lo obedece. ¿Qué pasa con él? Entra en el reino. Pero aquel que escucha el evangelio y no lo obedece, no entra. No entra. Ahora bien, el evangelio le fue anunciado primeramente ¿a quiénes? A los judíos. ¿Quién tuvo ese privilegio? Hechos 2:14 nos dice quién. Pedro. Pedro es el que se levanta en Pentecostés y comienza diciendo: varones hermanos, a su hermano. ¿Por qué hermanos? ¿Porque eran hermanos de la fe? No, porque eran hermanos de sangre, porque eran judíos. Ellos entonces, Pedro tiene el privilegio de mostrarles, de anunciarles el evangelio a los judíos. A él Dios le dio el extraordinario privilegio de anunciar a sus hermanos en el nombre de Jesucristo había perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Que esto eran judíos lo dice la expresión de Hechos 2:36, donde ahí se afirma toda la casa de Israel. Clarito, los judíos. Luego, siguiendo el plan divino, le tocó el turno a Samaria. Hemos visto eso anteriormente. Siglos de enemistad se desvanecieron ante la predicación del evangelio, y aunque el que predicó y usó Dios fue Felipe, sin embargo, para autentificar esta obra y para que recibieran los que habían creído el don del Espíritu Santo, ¿quién fue enviado? Otra vez
Pedro fue enviado. A judíos y a samaritanos, Pedro los introdujo en la fe. Usó las llaves dadas por Cristo para abrir el reino de los cielos a corazones endurecidos, a mentes entenebrecidas. Pero también lo vemos cerrando el reino a Ananías y Zafira, por ejemplo. O a Simón el Mago en el capítulo 8. Ananías y Zafira en el 5, Simón el Mago en el 8. Pero a pesar de la animosidad y odiosidad entre judíos y samaritanos, ambos grupos tenían bastantes cosas en común. Ambos decían adorar al mismo Dios, creían en la palabra revelada de Dios, ¿cierto? La Torá. Tenían un templo, era distinto, pero tenían un templo. Sacerdotes también tenían y hacían sacrificios para honrar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No era un Dios distinto. En su mente era el mismo. Adoraban al mismo Dios. También judíos y samaritanos tenían y observaban las mismas leyes dietéticas. Esto es, lo que era inmundo para el judío también lo era para el samaritano. El judío no comía cerdo, el samaritano tampoco. Y así sucesivamente. No comían conejo, no comían algunas aves, en fin. Pero todas estas cosas que eran inmundas para el judío por la ley de Dios, por la misma ley que también creían los samaritanos, ellos tampoco las comían. Tenían esas cosas en común. Tanto uno como otro tenían el concepto puro, impuro en los alimentos. Los gentiles, sin importar su condición, eran considerados impuros, no santos. Eran considerados gente corriente, gente del vulgo, gente ordinaria. Ordinaria en el sentido que Israel se consideraba el pueblo extraordinario de Dios. Los demás eran ordinarios. No era fácil entonces para Pedro lo que se le iba a pedir, ni para ningún judío. Pero hermano, así como no existió una iglesia samaritana, tampoco debía existir una iglesia gentil. El evangelio es uno y la iglesia del Señor también es una. No hay un evangelio para judíos, un evangelio para samaritanos y un evangelio para gentiles. No, es uno, es el mismo evangelio para todos. Pablo nos dice en Efesios 2:14, porque Él, haciendo referencia a Jesucristo, es nuestra paz. Y aquí, hablando de judíos y gentiles, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Un solo pueblo. Veamos entonces en este capítulo, en el 10 y en el siguiente, cómo Pedro usa las llaves para introducir ahora a los gentiles al reino, comenzando por este centurión romano llamado Cornelio. Y todo esto es solo el preámbulo del cumplimiento del mandato del Señor de Mateo 28. Esto es el preámbulo, porque esto recién se ve claramente, se materializa a partir del capítulo 13 del libro de Hechos, no antes. En nuestro texto, Lucas nos presenta a Cornelio, un comandante militar romano. Cornelio, por su condición de militar del imperio dominante, debía ser indudablemente objeto de odio, porque no era una nación, no eran de la misma nación, era de una nación que había invadido, era el imperio que estaba por sobre Palestina. Entonces obviamente debían ser odiados, y de hecho muchos de ellos fueron muy odiados, algunos con justa razón. Pero Lucas nos cuenta algo asombroso acerca de él, porque este no era un militar soberbio, orgulloso, arrogante, no era un impío, pero lo que sí sabemos es que este romano era gentil, él no era judío.
Cornelio, nos dice Lucas en el versículo 2. Mire cómo dice el versículo 2 hablando de Cornelio. ¿Qué dice? Este era piadoso y temeroso de Dios. No era un gentil pagano y supersticioso. Él, y esto es lo admirable, sin conocer todavía a Dios, practicaba ese tipo de piedad que se evidencia por las buenas obras. Cornelio había llegado a conocer la religión judía y se había convencido de la superioridad de esta religión respecto del paganismo circundante, por sobre las supersticiones o la adoración de los espíritus familiares, que esa era otra forma que tenían ellos de religión. Se adoraban el espíritu de los ancestros, el padre fallecido, los abuelos fallecidos, etc. Podemos inferir que él asistía a los servicios sabáticos en la sinagoga local y apartaba este día para la reflexión y adoración a Dios, porque nos dice que él había abrazado la religión judía como un temeroso de Dios. Eso nos dice el versículo 2. Debido a esta asimilación, también debió observar las leyes dietéticas. Ayudaba a las necesidades de los necesitados con ofrendas generosas y oraba diariamente en las horas fijadas. Mire todas las cosas que hacía. Temeroso de Dios, ayudaba con generosas ofrendas, oraba diariamente en las horas preestablecidas por el judaísmo de aquel entonces. Me asombra, hermanos, cuánto se puede hacer de bueno sin conocer a Dios. Conocía solo lo externo de la religión, sin conocer al Dios verdadero. Mientras él practicaba sus disciplinas religiosas, él tenía paz y sosiego. Por eso es que la gente es religiosa, porque mientras practica su religión, tiene paz y tiene sosiego. En las iglesias evangélicas, muchas de ellas, espero que no aquí, mientras están en el culto, se sienten bien. Me gusta ir a la iglesia porque me siento bien. Eso no quiere decir nada respecto de la eternidad. Eso pasaba con Cornelio, un hombre bueno, un hombre que practicaba la justicia, la justicia, la generosidad, pero él solamente tenía paz y sosiego mientras practicaba estas cosas. Pero tan pronto terminaban sus ejercicios, volvía a él la inquietud, la ansiedad de saberse aceptado por Dios. Y se podía dar, hermano, la siguiente paradoja. Un judío que tal vez iba tarde, mal y nunca al templo, que era un hombre tacaño y un hombre abusador, pero por ser judío él se consideraba santo, del pueblo elegido de Dios. Y aquí tenemos a un hombre que tiene todas estas preciosas cualidades, y este judío podía considerarlo como un inmundo, un gentil. ¿Por qué? Porque no estaba circuncidado. Se podía dar esa paradoja. Él podía mirar con desdén y con desprecio a este gentil impuro. No es como nosotros. Ambos tipos de hombres, el impío pero muy religioso y el temeroso de Dios que aún no llega a la fe, se encuentran también hoy. No solo en este mundo, sino que también al interior de las congregaciones. Qué tristeza fue para mí comprobar la condición espiritual de un hombre que por 60 años asistía a una congregación. 60 años asistiendo a una congregación. Él era un hombre ejemplar, trabajador,
honesto, amoroso, de sonrisa fácil. Uno lo miraba y él sonreía, daba gusto ir a saludarlo. Yo jamás lo vi enojado. Él era comprensivo, era generoso, era puntual. Esa es una cuestión increíble. Y era chileno, no era gringo. Era puntual. Y además de eso, respetuoso. Él nunca se ausentaba de los servicios. Nunca. Hermano, y en la denominación que le hablo teníamos reuniones todos los días. Él no faltaba nunca. Cuando él no estaba presente, era seguro que o se había quedado atendiendo a su esposa enferma, porque los dos ya eran viejitos, o él estaba enfermo. Entonces faltó el hermano, al otro día íbamos a verlo y ahí estaba enfermo. O si no, decía, aquí estoy mi día viendo a mi esposita que está malita de salud. Eso, por esa razón él se quedaba en la casa. Los años habían pasado, imagínense, 60 años, hermano. Él había llegado a los 8 años a la iglesia. En ese tiempo hubieron crisis en la iglesia. ¿Se imaginan todas las crisis que pueden haber en una iglesia durante 60 años? Hubieron crisis en la iglesia. Se sucedieron con el tiempo diversos pastores, porque los pastores que tenían no los cambiaban, no habían muerto y venía otro, en fin. Pero ahí estaba él, siempre apoyando, decía él, siempre apoyando a los que el Señor pone al frente de la obra. Decía, hoy está usted mi día, yo estoy al lado suyo para apoyarlo. Este era mi hermano. Pero este hombre, como Cornelio, él no conocía a Cristo. Y tuve el extraño privilegio de, en su lecho de muerte, de hecho fui el último que lo vi con vida, conducirlo al Señor. Y yo me di cuenta que él no era creyente ahí, en ese momento, cuando lo fui a ver al hospital. Porque él estaba aterrorizado. Nunca se había arrepentido de sus pecados. Nunca había confesado a Jesucristo como su Salvador. Y él sabía, intuía que le llegaba su hora. ¿Y qué iba a hacer de él? 60 años en la iglesia. Y todos nosotros decíamos que era un cristiano ejemplar. Claro, un hombre puntual, servicial, simpático, generoso. ¿Qué dice uno? Y nos faltaría quien dijera, me gustaría ser como el hermano fulano, ¿verdad? Pero él no conocía a Cristo. Porque todas estas cosas no significan necesariamente que quien las hace ha nacido de nuevo. Por eso es que tenemos la historia de Cornelio, para llamarnos la atención a nosotros, porque también hay en las congregaciones religiosas impíos, descreídos, que toman el nombre de Dios en vano, que maldicen con sus lenguas y sus obras son perversas. Sin embargo, estos se jactan de sus doctrinas, de sus creencias. Se jactan, yo voy a la iglesia de tal y tal. No hay temor de Dios en sus corazones. Todo lo contrario de Cornelio. Pero tanto este como los dos necesitan a Cristo. Los dos necesitan un Salvador. Otra cosa que llama la atención de Cornelio en el versículo 2 dice, oraba a Dios siempre. Como él había conocido el judaísmo, observaba las horas debidas del día para la oración. No es que estaba todo el día orando, no, sino que en el día habían determinadas horas. Una de ellas era la hora novena, que es las 3 de la tarde para nosotros. Esa era la hora de la oración. Eran oraciones de memoria. Se las aprendían.
Bendito eres tú, Señor, Rey del universo. Así comienzan la mayoría de las oraciones en el judaísmo en español. Oraciones de memoria. Pero, aunque de memoria, los deseos y peticiones que expresaban esas oraciones eran reales para Cornelio. Él las repetía de memoria, las había aprendido, pero lo que decían estas oraciones eran reales para él. Es como cuando nosotros cantamos un himno. A veces cantamos y estamos pensando en nuestra mente divaga por todas partes, pero otras veces nos ponemos a prestarle atención a la letra y como que algo pasa con nosotros, ¿verdad? Bueno, eso pasaba con Cornelio con las oraciones. Aunque de memoria, sin embargo, eran reales para él. No eran meras palabras, sino eran peticiones sentidas. Así que aquí tenemos a un hombre temeroso de Dios y reverente. Un hombre generoso y solidario. Y además, oraba a Dios siempre y no conocía a Jesucristo. No conocía a Jesucristo. Ahora nosotros, que decimos conocerlo, no podemos menos que moderar estas virtudes, pues. Si Cornelio no lo conoce y hace estas cosas, ¿qué se esperará entonces de nosotros que decimos conocer al Señor? Cuando un día Cornelio estaba orando, a la hora de la oración, o sea, a las 3 de la tarde, él tiene una visión. Se le aparece un ángel. Como en otros encuentros con seres angelicales, esto despierta temor en los hombres. Y así ahora Cornelio tiene la certeza de que sus oraciones no eran meras repeticiones y que la generosidad que mostraba con el necesitado, Dios las había tenido en cuenta. Pero notemos que nada de esto traía paz a su corazón. ¿Por qué? Porque él no era salvo. Él no conocía el Evangelio. Él necesitaba oír el Evangelio. Veamos entonces el mensaje del ángel. Porque el mensaje del ángel no fue algo sugerente, no fue como una sugestión. No fueron impresiones vagas en su mente, ni tampoco atrajo la atención a sí mismo, atrajo la atención al ángel. Andan por ahí muchos testimonios de supuestos ángeles que le aparecen y le dicen tal y tal cosa a las personas. Aquí vemos un mensaje angelical de que es claro. El ángel no le predicó a Cornelio, solo le dio órdenes claras, sencillas y directas. Cornelio debía escuchar el mensaje y obedecerlo. Si un hombre como Cornelio, honrado y respetado por los hombres por su virtud y generosidad, un hombre del cual Dios estaba agradado por sus buenas obras, él necesitó escuchar y obedecer el Evangelio. ¿Cuánto más, hermanos, cada uno de nosotros? ¿Puedes acaso poner tu nombre en el encabezado del versículo 2? ¿Qué dice Hechos 10, versículo 2? ¿Qué dice? Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Podemos poner nuestro nombre ahí? Obed, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Podemos poner nuestro nombre? ¿Necesitamos nosotros oír el Evangelio? Cornelio, obviamente, él necesitaba convertirse. ¿Cuánto más tú y yo? Alguno dirá, pero yo ya me convertí. Si ese es tu argumento, ¿no será que te has convertido en un hombre lleno de religión, pero vacío de Cristo? ¿Cómo si no explicar corazones endurecidos, faltos de perdón y llenos de maledicencias? ¿Cómo explicar en quienes asisten, cantan, oran y ofrendan tanta incredulidad y orgullo? ¿Por qué, hermano?
hermanos, si 3 de cada 10 chilenos dice conocer a Cristo, ¿por qué nuestra influencia en la sociedad es nula? ¿Acaso lo que anunciamos es diferente a lo que predicaba Pablo allí en Hechos 26:10? Ahí dice, sino que anuncié primeramente, está hablando Pablo, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué debemos anunciar, Pablo? Que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Judíos y gentiles necesitan, deben arrepentirse. Judíos y gentiles necesitan, deben convertirse. Judíos y gentiles deben hacer obras dignas de arrepentimiento. Como dirá Pablo en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 3:22 nos dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros corazones, tu corazón, mi corazón, debe ser convertido cada día, porque tenemos la tendencia a separarnos de Dios. Esa es la tendencia natural de nuestros corazones, a apartarnos de Él, a alejarnos de Él. Por eso es que diariamente debemos convertirnos a Dios. Cada día debemos volvernos a Dios y debemos clamar por arrepentimiento. Notamos que el ángel no le predicó a Cornelio, sino que lo direccionó a Pedro. Esto porque Dios, hermanos, que no obra caprichosamente, también quería convertir el corazón de Pedro. Lo vamos a ver en profundidad más adelante. Pero esa es la obra que Dios está haciendo con Pedro. Recuerde, un judío que no se mezclaba con los gentiles. Dios quiere hacer una obra con él. Por supuesto, Pedro ya se había convertido. Él ya se había arrepentido. El Espíritu Santo había descendido sobre él. Así todo, todavía albergaba en su corazón sentimientos innobles hacia los gentiles. A pesar de que esta enseñanza no es la enseñanza del Antiguo Testamento, en el judaísmo se le había tergiversado de tal manera la doctrina de la elección que había contribuido, en vez de hacerles humildes y agradecidos, ellos se habían convertido en orgullosos y soberbios. Eso era lo que detestaban los gentiles de los judíos, que se creían superiores. Y muchos incrédulos, con razón, así hablan de algunos creyentes. No lo pasan. ¿Por qué? Porque se cree sobre Dios. Cuidado, hermanos. Necesitamos convertirnos. No somos mejores que el peor de los pecadores. La única diferencia por la cual tú no pasas la noche botado debajo de un puente es la gracia de Dios en tu vida. Esa es toda la diferencia. Pero somos hechos de la misma masa. Una masa podrida que necesita ser redimida. Pero Dios sabe lidiar con los suyos. Ya había obrado en Pedro. Él se había arrepentido, se había convertido, había sido lleno del Espíritu Santo, pero todavía albergaba esos sentimientos dentro de sí. Y Dios debe lidiar con eso y trabajar ahí. Primero envía a Pedro a Samaria. Ahora lo envía a casa de un tocayo suyo, curtidor, que no se le escape esto. Quien ha vivido cerca de una curtiembre sabe los olores que ésta expele. ¿Sí? ¿Es agradable? Para nada. Para nada. Los que viven cerca de, los que vivieron alguna vez cerca de una curtiembre
al final terminamos acostumbrándonos. Y ya después de un tiempo el olor no nos dice nada. Pero las personas que van por primera vez, yo no sé cómo puede vivir usted aquí. Bueno, Dios quiso que en Jope el único lugar disponible para Pedro sea una curtiembre casera, donde el mal olor del cuero recién extraído del animal muerto era constante. Ahí lo llevó el Señor a Pedro. La profesión de curtidor obviamente no era bien vista entre los judíos, no por el olor, sino por el necesario contacto con los cuerpos de animales muertos. Muchos judíos piadosos consideraban a los curtidores, aunque sean judíos, ellos los consideraban hombres inmundos. Y mira, a un domicilio de esto, Dios envió a Pedro. Tal vez Pedro nunca se cuestionó la naturaleza del desprecio a los gentiles, porque la palabra de Dios nos enseña que no hay tal cosa en Dios, porque Él no hace acepción de personas. Él ama al que hace justicia y obra misericordia, sea judío o sea gentil. Y Él aborrece al que obra inicuamente y se deleita en la maldad, sea judío o gentil. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, da lo mismo. Pero los judíos, Pedro incluido, necesita aprender una nueva lección. Y como hemos visto, Dios necesita desarraigar el prejuicio de Pedro, y esto es lo que Él ha estado haciendo poco a poco. Primero lo envía a los samaritanos. Allá lo envía a hacer uso de las llaves, diciendo que el reino de los cielos, anunciando el reino de los cielos a muchas poblaciones de los samaritanos. Él después no solamente fue al lugar donde habían los discípulos, donde estaban los discípulos de Felipe, sino que después nos dice el texto que Él fue por muchos lugares apartados, muchos pueblitos y aldeas de los samaritanos, y se quedó allí muchos días, poco a poco, borrando esas barreras. Ahora lo encontramos viviendo en casa de un curtidor. Pero Pedro todavía no entiende. Va a ser necesaria la acción directa de Dios para que pueda abandonar sus prejuicios, para que él pueda convertirse de esta su maldad. Pedro era salvo, pero tenía prejuicios pecaminosos que abandonar, igual que yo, igual que tú. ¿Eres salvo? ¿Hay cosas con las que todavía estás luchando? ¿Tienes que abandonarlas así como Pedro tiene que abandonar este prejuicio? Necesitamos convertirnos entonces. Así nos encontramos tú y yo. Por ello es que se nos insta a no conformarnos a este mundo. La mentalidad del mundo, ¿qué dice? Bueno, yo soy así. Es que mi papá era así, mi abuelo era así, y yo soy así, y todos en mi familia somos así, así que no olvida que cambie, si todos somos así en mi familia. Eso dice el mundo. O lo otro que dice, bueno, hay que aceptarlo como es. El tipo es un rabioso, no se le puede contradecir porque inmediatamente se sulfura y llega a las manos. Hay que aceptarlo como es. No, eso es lo que dice el mundo. Se conforma. Soy así, no voy a cambiar. Nos insta la palabra de Dios en Romanos 12 a renovar nuestra mente. Esta actitud permanente nos llevará a reconocer nuestros pecados, pero también a convertirnos, a dejar el pecado.
¿Lo has hecho? ¿Has hecho esto? ¿Has permitido que Dios desarraigue tus prejuicios? Si deseamos ser usados por Dios, agradezcamos los medios que Él usa para librarnos de lo que entorpece su obrar en nosotros. Y aquí preste atención a las circunstancias actuales por las cuales está viviendo. Porque el propósito, tras muchos reveses y circunstancias indeseables padecidas por el pueblo de Dios, son los misteriosos caminos del Señor que nos llevan al arrepentimiento y a la conversión. Pregúntate, en la situación actual, que es aflictiva, que es dolorosa, que no la quieres sobre ti, pregúntate, ¿qué aspecto de mi vida Dios está tratando conmigo ahora? Si tú haces esa pregunta con honestidad, vas a tener una respuesta de Dios en tu vida. Y una vez que Él hable a tu vida, entonces haz lo que todos debemos hacer. Arrepiéntete de ese tu pecado y conviértete al Señor. Algunos tienen la idea de que arrepentirse y convertirse es una vez en la vida y ya después todo es de gracia. No importa la vida que lleve, no importa cómo viva. No, hermano, sí importa, porque Dios es santo y sus hijos deben manifestar esa santidad en todo aspecto de su vida. Por lo tanto, debes permitir que Dios desarraigue esas cosas de tu vida. Y para eso, Él va a usar diversas circunstancias para hacerte ver cuál es tu problema. Si deseamos entonces ser usados por Dios, agradezcamos los medios que Él usa para librarnos de esto que entorpece su obrar en nosotros. Eres como Cornelio, un buen religioso, pero sin conocer todavía a Cristo. O eres como Pedro, salvo por la gracia de Dios, pero con muchas asperezas y prejuicios que quitar. ¿Quién es? ¿Cornelio o Pedro? Estamos en las manos de Dios. Y Él puede, a los que no le conocen, Él puede darles vida eterna. Y aquellos que ya le conocen pero están llenos de asperezas y prejuicios, Él puede trabajar en sus vidas para que sean mejores instrumentos en las manos del Señor. Por lo tanto, dispongámonos en sus manos y veamos que las circunstancias actuales que cada uno vive han sido diseñadas por nuestro buen Dios para nuestro bien. De una forma u otra, Cornelio o Pedro, ambos necesitan oír y obedecer el mensaje celestial. Ambos necesitan convertirse. En distintas maneras, sin duda alguna, pero ambos necesitan convertirse. Tú y yo necesitamos, no podemos ser menos, porque Dios no hace acepción de personas. Si Pedro necesitó convertirse de este prejuicio, hermano, Dios no hace acepción de personas. Y si tú los tienes, debes también arrepentirte y convertirte como Pedro. Hechos 17:30, termino con esto. Dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
se arrepientan. Y esto nos incluye a nosotros. ¿Obedeceremos? Esta es la cuestión. ¿Obedeceremos? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. A Dios sea la gloria. Por Él.